las distancias en verdadera magnitud. Eso a partir de las proyecciones correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, poner ahí distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. Bien, voy a tener los puntos A y B en el espacio separados una distancia D. Y voy a tener un plano alfa de proyección, digamos que sea el horizontal de proyección. Entonces, ¿qué más voy a tener? Las proyecciones de los puntos y obviamente la proyección horizontal de la distancia que los separa, ¿verdad? A1, B1 y D1. Es lo que voy a tener. El asunto está en esto, en cómo yo podría calcular la distancia D en verdadera magnitud a partir de la proyección horizontal o vertical también de la distancia y de los puntos. Simplemente hay que aplicar, como en geometría analítica, el teorema de Pitágoras, nada más. ¿Cómo? De esta manera. Sea por A o por B, voy a trazar una paralela a la distancia 1. Digamos por A, trazo una paralela a la distancia D sub 1, al segmento B1. Este segmento es perpendicular a B1 en el punto E. Entonces, fijarse que tenemos un triángulo rectángulo. De ese triángulo rectángulo AMB, conozco el cateto AM, que es D sub 1. Pudiese conocer BM, mi problema está resuelto. Y claro que conozco, ¿por qué? Si el plano horizontal, si el plano alfa es el horizontal de proyección, entonces los segmentos A, A1, B, B1 son cotas de los puntos A y B respectivamente. Entonces, yo conozco esas cotas, tengo que conocer. Por lo tanto, el segmento BM ha de ser la diferencia de B1 menos A1, la diferencia de cotas. ¿Listo? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, la distancia D en verdadera magnitud entre A y B es simplemente la raíz cuadrada de AM al cuadrado más BM al cuadrado. Y listo. Ahora, obviamente que esta expresión de no vamos a hacerla así analíticamente, sino gráficamente. Ya saben que aquí todo es gráfico. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende, señores? ¿Están ahí o no están? Sí, Señores, ingeniero.
Ya, Sí, se entiende. eso es, eso es. Alguien tiene que decir sí, ingeniero, o no, no Entiende, Inti. entendemos. Bueno, muy bien. Ahora en el lado, ahí vamos a tener las proyecciones de los puntos A2, A1, B2, B1. Y entonces A1, B1 sería la proyección D sub 1 de la distancia D en la magnitud. Si recordamos, o sea, si vemos el esquema espacial, D sub 1 igual a AM, ¿verdad? Es uno de los catetos. Es uno de los catetos. Necesito encontrar el otro cateto. Aquí le hemos llamado BM. ¿Cómo es que voy a encontrar este cateto? Voy a trazar, sea por 1 o por A1, una perpendicular a D sub 1. Nosotros hemos trazado esa perpendicular a B1 por A. También se pudo haber hecho por B. Entonces ahora yo voy a trazar por A sub 1 esa perpendicular a D sub 1. ¿Por qué tiene que ser perpendicular a 1? Porque sobre esa perpendicular va a estar el otro cateto del triángulo rectángulo. El otro cateto que le hemos llamado BM. Muy bien. Ese cateto BM del esquema espacial, que no es aquí B1MM, no es. ¿Qué había sido? La diferencia de cotas. Entonces trazo por A sub 2 una para la línea de tierra y la diferencia de cotas va a ser este segmento. Déjenme marcar este. ¿Sí? Este segmento es. ¿Verdad? La cota de B2 menos A2 es esto. Entonces, sobre esta perpendicular B sub 1, voy a copiar este segmento, la diferencia de cotas, y eso hago con mi compás. Hago centro en A sub 1 y con un arquito corto la perpendicular a D sub 1, en a ambos lados, por ahora, pero en lo sucesivo, solo un lado y punto. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es unir B1 y ahí vamos a tener la distancia D entre A y B en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Muy bien. ingeniero. Entonces, yo he utilizado las proyecciones horizontales, pero podría utilizar, y ustedes van a hacer eso, las proyecciones verticales. A2, B2 sería D sub 2, la proyección de la distancia en verdadera magnitud, la proyección vertical. Entonces ustedes, a partir de esas proyecciones verticales, encontrar la distancia en verdadera magnitud entre A y B. Esto es importante, jóvenes, porque esta es la base para lo... ¿De acuerdo? En base a esto viene lo siguiente. A ver, trabajar, señores, trabajar. Recordar, por A2 o por B2 podemos traer una perpendicular a A2, B2. Y luego sobre esa perpendicular trazar
¿qué hay que trazar? ¿Qué hay que trazar sobre esa perpendicular, jóvenes? La diferencia de cotas. No. A ver, ¿qué cosa tenemos que trazar? ¿Qué se debe trasladar sobre esa perpendicular a partir de A sub 2? ¿Qué? ¿Qué segmento? La diferencia de alejamientos. Eso tengo que trasladar. Y luego unir B2 con ese punto que le podemos llamar M también. Listo. Ese segmento tiene que ser exactamente del mismo tamaño que este otro en rojo. Debe ser así. A ver, hacer, señores, hacer. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Para tener la diferencia de alejamientos, tenemos que trazar una paralela a la línea de... Sí, por B sub 1. Gracias. ¿Ya? Debemos obtener un de igual magnitud que D. No puede ser otro. ¿De acuerdo? Preguntas. Preguntas, señores. Bueno, no quiero recargarlos mucho con material nuevo, puesto que vuestro examen es el viernes 5, este viernes, a horas 6:45, ¿verdad? Entonces no quiero recargarlos mucho. Aquí vamos a quedar. Nos vamos a ver. Ingeniero, una pregunta, por Adelante. favor. Dado que se dé un ejercicio así de este tipo en el examen, ¿se puede resolver solo haciendo de una parte del, o sea, en la proyección horizontal o en la vertical? Claro que sí, y un solo resultado de D, no como aquí dos, uno solo. ¿Ya? Está bien, gracias, ingeniero. Listo. Entonces aquí quedaremos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, señor. Hasta luego.